y tenía un apuntador que se mueve a través de la cinta. Entonces al comienzo uno tiene una cinta de entrada, un input de entrada, digamos en este caso es A, B, B, A, B, A. Luego al final, después de la entrada, simplemente hay todas las celdas están en blanco, blank, y tiene un marcador aquí izquierdo para decir dónde comienza. Y este apuntador ¿qué hace? Lee el carácter que está leyendo aquí, lo puede reescribir por otro carácter. Entonces puede llegar aquí y ya cambiarlo por una B. O dejarlo como está, es decir, reescribirlo otra vez con el mismo símbolo. Y cuando mueve, se puede mover o a la izquierda o a la derecha. Entonces, los elementos son los estados para decirme cómo me muevo de un estado al otro. Ya les puedo explicar más o menos de qué se tratan los estados. Tenemos el alfabeto de entrada. En este caso se imaginarán que es el alfabeto AB. El tape alphabet, que son los elementos, símbolos extras que ustedes pueden necesitar para procesar lo que quieran procesar. Entonces, en este caso, por ejemplo, está este símbolo que no es del input alphabet. Los símbolos de blank. Y también ustedes pueden incluir otros símbolos que no sean del input alphabet, como por ejemplo, si ustedes quieren tachar una A, entonces meten, digamos, un símbolo de A tachada. Cualquier símbolo que ustedes quieran usar, una X, una Y, en todo caso tiene que ser finito. Y luego la función de transición, que ya vimos, que me dice cómo, dado el símbolo que estoy leyendo y el estado donde esté, me dice si me muevo a la izquierda o a la derecha, cómo reescribo el símbolo y a qué nuevo estado me muevo. ¿Hasta allí recuerdan? ¿Aquí tiene alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, con respecto a la función, delta QA me da PBR, significa que si yo estoy en el estado Q y estoy leyendo una A, cambio de estado, P, reescribo esta A que estoy leyendo con una B, y me muevo R, es decir, right, hacia la derecha, es decir, avanzo. Entonces, dado eso, pues definimos la noción de configuración, que la configuración me decía en todo momento en qué estado estoy, en qué posición de la cinta estoy, N, y cuál es el estado de la cinta. Entonces, inicialmente, si la entrada es Y, esta cinta Z va a ser Y, seguido por un número infinito de blancos. ¿Ya? Y este N pues va a ser la primera posición, es decir, 1 o 0, dependiendo cuál definan primero. Y P pues es el estado inicial, al comienzo. Entonces por eso uno dice que esta máquina acepta esta entrada X si empezando en el estado inicial con la cinta que empieza con este símbolo, luego tiene la entrada X, luego un número infinito de blanks, y empiezo en la posición 0, si después de 0 o más pasos llego a un estado de aceptación, entonces acepto. No importa en qué esté Y ni en qué está N, porque ustedes pueden reescribir la cadena inicial. Y la rechaza si empieza en la configuración inicial y termina en un estado de rechazo. Estoy recordando lo que vimos en la otra clase. Entonces, el lenguaje de la máquina son todas las cadenas que acepta, como siempre. Y uno se dice que un conjunto es recursivamente enumerable si es el lenguaje de una máquina. Y es recursivo, solamente recursivo, si es el lenguaje de una máquina de Turing que es total. ¿Alguien se recuerda qué significa que la máquina sea total o estoy pidiendo mucho? ¿Qué significa que ¿Alguien se recuerda qué significa que la máquina sea total? Que para todas las entradas defina si es aceptado o rechazado. Muy bien, excelente, David. Eso es. Entonces, si ven la diferencia. O sea, cuando piense de total, piense como una función que es total, está definida para cada entrada.
Si hay una entrada en la cual la máquina se queda como en un ciclo, patinando, si lo quieren ver, o sea, nunca ni rechaza ni acepta, se lo puede imaginar como una función que no está definida para esa entrada. Por eso es que tiene nombre total. Entonces, ya vimos, por ejemplo, como un pequeño ejemplo, podríamos imaginarnos este lenguaje. ANBNCN es un lenguaje recursivo porque nosotros podemos definir una máquina que en cualquier entrada en el alfabeto AB acepta la entrada sí, solamente si la entrada es de esta forma. ¿Ya? Y básicamente, no sé si ustedes recuerdan las propuestas que hubo para hacer esto. ¿Cómo lo harían? Entonces ustedes empiezan con una cadena ¿dónde está mi máquina? Aquí la tenía. Listo, sí. Usted empieza con una máquina aquí y digamos que mi entrada inicial es AACC. ¿Recuerdan cuál era la idea? Entonces el alfabeto es ABC, perdón. Y esto es importante porque este lenguaje no es libre de contexto. Y teníamos como el alfabeto de la pila. Era, o sea, aparte del AB, necesitamos los símbolos A tachado, B tachado, C tachado, ¿cierto? ¿Recuerdan qué hacíamos? ¿Cuál era la idea? Pues, profe, yo me acuerdo de, digamos, como cuál fue la propuesta de solución, ¿Cuál es? que era eh, cuando leo o sea, comienzo a moverme hacia la derecha, leo el inicio de la cadena, comienzo a moverme hacia la derecha, Ujú, cuando leo una A, la tacho y voy a buscar una B. Cuando encuentro la B, la tacho y voy a buscar la C. ujú. Cuando encuentro la C, me vuelvo a buscar si hay más As y si no hay, pues ya toda es aceptada si toda la cadena queda tachada. Ya. Bueno, ahora yo creo que lleguemos a que ustedes mismos descubran cuál es el poder de los estados. O sea, ustedes se imaginan que esto puede ser muchas A's, muchas B's, muchas C, ¿cierto? Y hay un procedimiento que dice, ya encontré una A, digamos, busque una B. O cómo me muevo desde aquí, desde esta A, hasta encontrar una B. ¿Qué creen que debo hacer? Pues yo creo que podría ser, digamos, ya tengo la A, ¿cierto? Entonces leí la A y estoy en un estado inicial. Ujú. Cuando leo la A, me cambia a un estado, no sé, pues yo le llamaría como de buscar la B Exacto. y me Ah, muevo hacia la derecha, pues porque las B solo pueden estar a la derecha. exacto. Entonces, veamos eso. Entonces, digamos que tú tienes la idea de, primero, mm, o sea, ponerte el comienzo y 51 estamos en ese, ¿cierto? Entonces definimos meta. Si estamos en ese y encontramos una A, entonces tú quieres que tu siguiente estado sea que, o sea, tú tienes que decir qué harías con la. Entonces, de La pronto tacha. aquí de pronto aquí yo quiero buscar una ave, ¿cierto? Entonces, a ese estado de buscar una ave lo voy a llamar, llamémoslo QB. Es un estado que lo que hace es buscar una ave. ¿Qué haces con la A? La tacha, ¿cierto? Entonces, eh, perdón. ¿Y hacia dónde te mueves? Hacia la derecha. Muy bien. Bueno, entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué sería delta cuando estoy en un estado de búsqueda B?
y veo una... La deja quieta y sigue en el mismo estado, no Ujú. le hace nada, o sea que vuelve a colocar la A y se sigue moviendo hacia la derecha. Muy bien, excelente. Y entonces cuando encuentres la B sería QB, B. Ahí ya encontraste, ahí ¿qué haces? ¿Empiezas a buscar una C, me imagino, o cuál es la idea? Depende de la cadena, pues en este caso como es ABC, Ujú, entonces pasa a un estado de búsqueda de C, ujú. Q sub C. tacha la B Ujú. y por la forma se sigue moviendo hacia la derecha. Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces eso es parte del algoritmo. Entonces lo quería ilustrarles la importancia del estado. El estado es como, lo pueden ver como, si quieren, para que hagan una relación con cuando ustedes programan en Python o en otros lenguajes, es como llamar a un procedimiento. Entonces miren que aquí yo estoy, como lo dijo muy bien Angelo, cuando estoy en esta situación, yo digo busque B. Y aquí estoy definiendo el proceso busque B. Busque B, cuando A es busque B, siga a la derecha y vuelva ya recursivamente siga en QB. QE, cuando hay una B, entonces ya llamo al procedimiento QDC y tacho B y me muevo a la derecha. Y ahora debo definir qué sería delta, delta de QC pues en C y en los otros caracteres. ¿Cierto? Todo esto lo tengo que definir, ¿cierto? Entonces tendría que definir QDC en C, QDC en B. Entonces básicamente una analogía que ustedes pueden hacer es, ustedes están definiendo qué es lo que yo hacer cuando estoy en el estado QDB, QDC o QDD. Entonces los estados a ustedes les permiten para crear procedimientos. ¿Ya? Entonces, los algoritmos son sencillos, tienen en qué procedimiento están haciendo, si quieren, la entrada que están mirando y qué hacer, cómo reescribir ese símbolo y hacia dónde moverse. ¿Les queda claro? Ok. Simón, Yo te puedo hacer una pregunta. claro, siempre. Es que yo me quedé, digamos en la clase yo traté de darle como solución a pues, a ese problema, Ujú. pero me quedé en cuando yo sé que los debo meter al estado de aceptación, porque ¿Cuándo sería tu estado de aceptación listo? ¿Ok? Ujú, pues teóricamente cuando toda la cadena esté tachada, ujú. pero Pues, entonces, ujú. ¿cómo haría ahí para, o sea, lo paso a un estado intermedio en donde asumo que ya está, ya acabó el programa y comienzo a verificar la cadena y dependiendo de eso lo mando a rechazado o a aceptado Es- o qué, profe? Exacto, exacto. Tú puedes tener un procedimiento que siempre o al final tú sabes cuándo aplicarlo, que revise toda la cadena desde este símbolo hasta este símbolo, porque tú sabes que ahí termina, ¿cierto? En el blanco. Y sabes que empieza aquí. Si todos están tachados, aceptas. ¿Ya? Y eso es todo lo que tú necesitas. Si tú lo quieres que sea total, entonces tú dices qué hacer cuando no todos estén tachados. Lo que pasa es que eso tienes que saber cuándo mandarlo, ¿no? Porque si lo mandas en la mitad, pues te la va a rechazar sin haber terminado. Mira que con este procedimiento, una cadena debe aceptar así, solamente si todos sus símbolos han sido tachados. Ok, profe. Hagamos un ejercicio más sencillo, como para este. Hagamos aceptar A asterisco, B asterisco. Entonces, o sea, en mi cadena, mi máquina solamente debe aceptar cadenas de la forma A asterisco, B asterisco. Esta que está aquí la debería rechazar. ¿No? Entonces, ¿cómo la programarían?
Profe, pues no se mantendría como la misma como noción de ir encontrando y ir tachando. ¿Tú crees que es necesario tachar? Tachar es para contar, ¿cierto? Pues sería con los estados, ¿no? Como que estoy buscando as y si cuando estoy en un estado de buscar as encuentro una b, pues no, no es. Bueno, entonces miremos a ver. Tú dices, estoy en el estado inicial S, estoy aquí, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué hacen allí? hay Pues, dos opciones, que lo primero que le hace a una a, ujú. Entonces llamémoslo QDA. QDA y entro en un estado y pues dejo y me muevo hacia dónde me muevo, derecha. derecha, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es QDA en A? Em, Me quedo en QDA Ujú. y paso a la derecha. Paso a la derecha. Ujú. Mm, Luego, ¿qué pasa si QDA en B? em, no, pasa como un estado de rechazo, ¿no? ¿Por qué? De pronto la cadena es AAB, ¿no? Ah, ok, ok. Ah, ya, sí, sí, sí. Entonces cambia a QDB. Entonces ya Eso. está bien. Eh, Ahora sí, de pronto ya se vuelve más interesante. Si estoy en QDB, en A, ¿qué pasa? Ahí sí entra un estado de rechazo. Exactamente, es una escala de rechazo. Pues no, y ahí ya está, no me importa lo que haga aquí. Entonces ahí ya la rechazo. Y si no, Sigue leyendo a la derecha. ujú, entonces QDB, BR. Y obviamente luego hay que definir qué pasa cuando llegue Al espacio. hacia exactamente al espacio. Entonces ahí acepto, ¿cierto? Sí. Sí. Y aquí pues faltó algo también cuando sean solamente As, pero ahí eso se lo dejo a ustedes. O sea, la cadena A o varias A sin ninguna B. O esa podría entrar por aquí tal vez. Pero si no hay ninguna A, entonces me falta definir qué pasaría con delta de Q de A si hay una B. ¿A esa la definí o no? No, Q de A con B, ¿qué pasa? Sí, No. está definida bajito. Es la tercera. Ah, perdón. Bueno, Sería QDA con espacio, ¿no? Sí, Q de A con espacio. Esa debería ser Eh, porque quiere decir que nomás es o sea, es vacía, ¿cierto? sí. Bueno, entonces ya entendieron más o menos el principio de las máquinas de Turing. ¿Listo? Entonces los estados es como el procedimiento en el cual debo hacer y los otros son las acciones. Aquí está el mismo ejemplo, pero pues dado como una tabla más completa, con más estados y demás, pero la idea esencial es la misma. Entonces nosotros definimos que era detenerse en una entrada, se significaba era aceptarla o rechazarla. Loop en una entrada X significaba ni aceptarla ni rechazarla. Bueno, entonces, estoy recordando, el conjunto de cadenas se llama recursivamente enumerable si es el lenguaje de alguna Turing Machine M.
Este no lo vamos a ver. Y recursivo, si es el lenguaje de alguna máquina de Turing M que sea total. Entonces, ya con eso podemos ir aquí a recordarles el concepto de decibilidad y semidecibilidad, que es básicamente lo mismo que recursivo y recursivo enumerable. Entonces, ¿qué es una propiedad? Una propiedad aquí es como un conjunto de... A ver, básicamente una propiedad puede ser el conjunto, este grafo es completo. ¿Ustedes saben qué es un grafo completo? ¿Saben algo de grafos? Yo creo que sí que Que tienen al menos que una conexión. saben. Bueno, ¿qué saben? Bueno, este grafo es strongly connected. ¿Saben qué es strongly connected? O weakly connected. ¿No han visto mucho de grafos? Bueno, es un conjunto de algo. Puede ser P, puede ser el conjunto de los números, ¿cierto? De los números primos. Entonces, digamos que ese P es el conjunto de los números primos. Uno dice que el conjunto de los números primos es decidible si el conjunto de los X tales que P de X, es decir, de los X tal que X es un número primo, es recursivo. ¿Qué significa eso? Pues que existe una máquina M cuyo lenguaje es este conjunto que está aquí. Es decir, que ese conjunto es decidible si existe una máquina de Turing que lo pueda decidir. Es decir, que para cada elemento del conjunto, cada elemento me diga si ese elemento está en el conjunto, en ese caso lo acepta, o si no está en el conjunto, en ese caso, pues lo rechaza o simplemente se queda en un loop. Por eso es que hablamos de recursivo. ¿Ya? Ahora, bueno, ¿hay alguna duda aquí o no? Bueno, revisemos esto otra vez. A ver si no les quedó claro. Un conjunto es decidible, o una propiedad si quieren. Es lo mismo porque el conjunto y una propiedad es como, una propiedad se puede ver como el conjunto de elementos que se expresan en la propiedad. Entonces, esta propiedad se llama decidible si el conjunto de los X tales que P de X, llamémoslo A, es recursivo. Es decir, que existe una máquina M que sea total, cuyo lenguaje es exactamente este conjunto. Ahora, la definición no lo dije exactamente, o sea, y algo que no es cierto, es decidible significa que para acá, si el elemento está aquí, por ejemplo, si cogemos el ejemplo de los números primos, ¿cierto? Entonces, si yo le doy el 7 a esta máquina lo debe aceptar. Si yo le doy el 8, esta máquina me lo debe rechazar. O sea que esta máquina siempre debe aceptar o rechazar. Lo acepta si está en este conjunto y lo rechaza si no está en este conjunto. Si eso se puede hacer para todo el conjunto, entonces esa propiedad es decidible. La propiedad es semidecidible si este conjunto puede que no sea recursivo, pero es recursivo enumerable. Es decir, que existe una máquina de Turing que no necesariamente es total, cuyo lenguaje es exactamente este. Entonces, por ejemplo, en el mismo caso de los números primos, puede pasar que esta máquina, si es el 7, me dice sí, sí es primo y lo acepta.
Pero si me llega uno que no es primo, puede que se quede en un ciclo infinito. Si me llega el 8, puede que nunca termine. O puede que sí termine. No me importa. Profe, ¿qué es que significa RE? Recursivamente numerable. Recursively enumerable. Entonces, bueno, estas definiciones son importantes. Recursivamente numerable significa que es aceptado por una máquina de Turing. ¿Se acuerdan qué significa que una cadena que un lenguaje sea aceptado por una máquina de Turing? Que para toda entrada, o sea, que ese es el lenguaje de una máquina de Turing. ¿Y cuándo una máquina de Turing acepta una entrada? ¿Se recuerdan eso? No. Cuando de un estado inicial, después de algunas transiciones, se puede llegar a un estado de aceptación. Exactamente. Pero para cada entrada, él puede aceptarlo y puede simplemente quedarse en un loop. ¿Ya? O rechazarlo. O sea, hay 3 posibilidades para cada entrada. Aceptar, rechazar o quedarse en un loop. Hello. Hey, Are you teaching? yeah, I'm teaching now. So I'll come later for coffee. Okay, bye. Perdón. Entonces, lo que les estaba diciendo es que para toda entrada ustedes tienen 3 posibilidades. Se detienen en ella, o sea, hacen un hold, quiere decir que la aceptan o la rechazan, o se quedan en un loop. ¿Ya? Se quedan en un loop es que ni aceptan ni rechazan. El lenguaje de una máquina es simplemente el conjunto de todas las cadenas que acepta. ¿Ya? Quiere decir que esta máquina en particular puede que en algunas entradas o la rechace o se quede en un loop. O sea, esa máquina en algunas entradas puede no terminar nunca. Pero eso no me va a afectar el lenguaje, porque el lenguaje solamente considera las que acepta. Ahora, si la máquina es total, es diferente porque la máquina total nunca se puede quedar en un loop. Entonces, los lenguajes que son aceptados por una máquina de Turing se llaman recursivamente numerables. Ahora, los que son aceptados por máquinas de Turing, que además son totales, se llaman recursivos. Es importante que noten que todo lenguaje recursivo es trivialmente recursivamente numerable. ¿Sí ven eso o no? ¿Alguien ve eso? Profe, ¿puedes repetir eso? Todo lenguaje, si un lenguaje recursivo es recursivamente numerable. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque los recursivamente numerables, Ujú. bueno, es mejor empezar por el otro. El total siempre va a dar, digamos, una salida, mientras que los recursivamente numerables, De pronto es porque los recursivos, es decir, los lenguajes que son recursivos siempre son aceptados por una máquina de Turing Ujú. y pues por definición los recursivamente numerables sí son aceptados por una máquina de Turing, pero ahí ya no se ve si son totales, pero siguen Exactamente, siendo aceptados. exactamente. O sea, si es recursivo es aceptado por una máquina de Turing, que aparte de ser máquina de Turing es total, pero es máquina de Turing. Es trivialmente, es recursivamente numerable. Pero impone más condiciones. Es decir, que es más difícil mostrar que un lenguaje es recursivo ¿por qué es más difícil mostrar que un lenguaje es recursivo que mostrar que es un recursivo numerable, Daniel? Porque habría que demostrar que para todas las cadenas de entrada de la máquina de Turing, Ujú. esta la rechaza o la acepta. O sea, se define el estado de esa cadena, no Ujú. se queda en un loop para siempre. Exacto, exactamente. Eso es.
Entonces, ahora que ya entienden la noción del lenguaje, quiero que piensen en la noción de propiedad. Entonces, vamos aquí. Uno piensa en propiedades o problemas, ¿ok? Como conjuntos. Por ejemplo, supongamos el problema de si un grafo es completo o no. ¿Ya? O entonces, por ejemplo, supongo que ustedes, para ser más claros, digamos que un grafo se dice es fuertemente conexo si hay un camino entre cada par de nodos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este grafo, es strongly connected, porque ustedes pueden ir de cualquier nodo a cualquier otro, pero este no es strongly connected, porque ustedes pueden ir de este a este, pero no pueden ir de este a este. ¿Ya? Entonces, a ustedes les pueden pedir probar si esa propiedad es decidible. Entonces uno dice, ¿qué significa eso? Pues que yo encuentre un algoritmo que me acepte solamente los grafos que sean strongly connected. En particular debería rechazar ese y aceptar este. ¿Ya? Entonces, ustedes imaginan ahora que esto se le va a dar como entrada a una máquina de Turing, y esa máquina de Turing debe aceptar este y rechazar este. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así si las máquinas son símbolos? Eso no es ningún problema, porque como son símbolos, un grafo se puede expresar fácilmente como con ceros y unos. ¿Por qué? Porque uno puede hablar de la matriz de adyacencia, y la matriz de adyacencia tiene ceros si no hay conexión entre un par de nodos, y mejor dicho, ustedes dicen este es 1, este es 2 y este es 3. Entonces ustedes esto lo pueden mostrar como una matriz de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3. Y ustedes ponen un 0 si no hay arco entre dos nodos. Entonces, de 1 a 3 hay un arco. No, perdón, este es el 2. De 1 a 2 hay un arco. De 1 a 3 no. De 2 a 3 hay. De 2 a 1 no hay. Y de 3 hay a 1. De 3 no hay a 2. Si no me equivoqué, es algo así. Ahora ya está casi como lo que lo necesito, pero es una matriz. Y mis entradas para las máquinas de Turing son cadenas. ¿Qué se les ocurre cómo pasar esta matriz a una cadena? ¿Alguna idea? ¿Cómo representar esa matriz como una cadena de ceros y unos? De pronto con algo más. ¿Cómo hace para representar? ¿Sí? ¿No se podría hacer con un vector? O sea, Exactamente. pasarlo a un solo vector, ya que no sabe las dimensiones. Exactamente. Lo pasas a un vector donde podría ser el vector 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces, y Angelo dijo, bueno, porque yo sé las dimensiones. Si no las sabes, pues les pones un separador, digamos. Entonces tú sabes que después de estos tres son la siguiente fila, y después de estos tres la siguiente fila. Y entonces, en particular, esta cadena es aceptada, pero la cadena que representa que es borrarle el 1 de este,
borrar este de aquí. Esa debe rechazarse. O sea, esta de acá la debe rechazar. Bueno, entonces básicamente es, como yo puedo tener un alfabeto binario, cualquier entrada, ya sea un grafo, un árbol, una lista, cualquier estructura computacional, incluso un programa mismo, se puede convertir en una secuencia de ceros y unos. Entonces ya no es problema. Bueno, entonces ya pueden ver que los problemas se pueden esperar como conjuntos. Entonces, supongamos que este P es, la propiedad es el árbol strongly connected, fuertemente conexo. Entonces, uno diría, si esa propiedad es decidible, si el conjunto de todos los X, donde X es un grafo, tales que X es un grafo conexo, es recursivo. Bueno, ¿qué significa esto? Que si este X es recursivo, esta entrada de X es strongly connected, la máquina me lo tendría que aceptar. Si no lo es, pues no me importa si lo rechaza o si se queda en un loop. Perdón, estamos hablando de recursivo. Si no lo es, lo tiene que rechazar. Entonces eso significa que sea decidible. Que sea semidecidible significa que si sí es strongly connected, entonces lo tiene que aceptar. Si no lo es decir, si está por fuera de este conjunto, o se puede quedar en un loop o lo puede rechazar. ¿Queda claro eso o no? Diego Andrés, Pues no mucho, profe. ¿qué no entendiste? La parte de, pues si es semidecidible, O sea, Mauricio, ¿qué has entendido ahora? Bueno, entonces, otra persona. Simón. Simón, ¿estás allí? Sí, profe, pero no, hace rato ando medio perdido y estoy tratando de volver a coger el ritmo. A ver, Naim. Yo creo que sí entendí. Hay una cosa que me medio confundida. Ese P y A son dos formas de decir lo mismo, ¿cierto? Sí, exactamente, son las mismas formas de Ah, decir. ok, ok. Lo que pasa es que en algún mundo les dice, uno cuando habla de propiedades, uno dice la propiedad es decidible, y cuando habla de conjuntos, uno dice que es recursivo, pero Ah, ok, sí. es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para que no se pierdan en la división de uno y el otro. Entonces, que una propiedad o que un problema sea decidible, significa que existe una máquina de Turing total que te puede decir para cualquier elemento de esa propiedad, por ejemplo, si la propiedad son grafos, entonces para cualquier grafo, si el grafo cumple o no cumple la propiedad. Y es un ejemplo con grafos, podrían ser números. Si P es una propiedad acerca de números, por ejemplo, la propiedad de ser primo, entonces ser primo es decidible, significa que existe una máquina de Turing que para cualquier número que me llegue, me dice si, o sea, lo acepta si, solamente si el número es primo. Y si no, lo rechaza. ¿Ya? Eso es decidible. Semidecidible significa que existe una máquina, digamos que P es el primo, que para cada número que sea primo lo acepta y para un número que no sea primo, pues se queda o lo rechaza o puede quedar en un ciclo infinito. O sea que tiene más libertad. Y tal vez
Bueno, consideremos una propiedad más difícil. Una propiedad, supongan que P son los programas que terminan. P es el conjunto de todos los programas que terminan. Entonces, ahí me quiero preguntar si P es decidible o si es semidecidible. Para que P sea decidible, si una máquina de Turing que dado cualquier programa en Python, digamos, me diga si el programa en Python termina y lo acepte, y lo rechace si el programa no termina. Semidecidible significa que acepta el programa si el programa termina. Si el programa no termina, la máquina se puede quedar en un ciclo infinito. Ahora, con eso que les acabo de decir, si han puesto cuidado, puede que me puedan decir si esta propiedad, la propiedad de los programas que terminan en Python, es decidible o semidecidible. Profe, semidecidible. ¿Por qué? ¿Cómo Porque, pruebas que es semidecidible? Decidible, probar que no es decidible es más complicado, eso lo vamos a ver. porque, pues, profe, en sí, aunque yo creo que lo más difícil sería probar que es decidible, porque si no tienes que demostrar que para todos los Sí. programas termina. Eh, En eh, cambio, Ese es imposible, de hecho. ajá, entonces, pues, decir que es semidecidible es porque, pues, la verdad no sabría cómo hallar la prueba, pero sería como demostrando, asumiendo de que un programa termina y pasando el programa en sí mismo. Entonces, como él en sí mismo se queda esperando, no termina, entonces por contradicción se dice que es semidecidible, ¿no? Sí, exactamente. Ahora voy a mejorar un poquito tu idea. La idea que tú hiciste se puede implementar de la siguiente manera. ¿Qué máquina me puede servir para lo que tú dices? Imaginen que es una máquina de Turing que lo que hace es simular el programa que le entra. Entonces, si el programa hace exactamente lo que el programa hace, lo simula, eso es fácil, ¿no? ¿Por qué es fácil? Porque uno sabe que las máquinas de Turing pueden hacer lo mismo que pueden hacer cualquier programa. Entonces, básicamente ustedes escriben es como un compilador o un intérprete del lenguaje, es decir, que cuando vea las instrucciones haga exactamente lo que las instrucciones del programa hacen. Entonces, si el programa de entrada termina, la máquina de Turing que lo está simulando, pues también tiene que terminar, ¿cierto? ¿Sí ven eso o no? Ahora, si la máquina no termina, perdón, si el programa no termina, pues la máquina tampoco. Pero eso a mí no me importa, porque a mí lo que me importa es aceptar los que terminen y los que no terminen, o los rechazo, me quedo en un ciclo infinito, no me importa. En todo caso, solamente voy a aceptar los que terminen, los X tal que P de X. Entonces, por lo tanto, de esa manera yo puedo probar que este conjunto es semidecidible. ¿Entendieron o no? ¿Alguien no entendió? Profe, yo tengo una duda. Es que, por lo que yo había entendido, si es semidecidible, Ujú, es porque es recursivo enumerable, por lo cual ujú. siempre tengo que aceptarlo o rechazarlo. No, no, Dependiendo. no, 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 no. Esa parte, Es común cometer de interpretarlo al revés. Eso es exactamente lo que acabas de hacer. Recursiva enumerable significa que es aceptado por una máquina de Turing, punto. Y recursivo es que es aceptado por una máquina de Turing que es total. ok. Ya, sí, sí. De resto, sí ya entiendes por qué la propiedad de los programas que terminan es decidible, es semidecidible Sí, y no decidible. sí, ahí sí ya lo entendí, sino que creo que tenía las definiciones al revés. No, es normal cometer ese error, que simplemente un nombre y uno simplemente lo invierte. Importante es el concepto, que ese yo lo tenías en claro. Bueno, o sea, repitiendo esta idea que es, eh, una máquina de Turing pues tiene un alfabeto, ese alfabeto puede ser de ceros y unos, o puede ser el alfabeto del lenguaje ASCII,
Entonces, simplemente el programa en Python que yo quiero saber si termina o no, lo puedo escribir aquí. Y mi función delta es una función delta que básicamente pues va a ser compleja, pero no tanto como ustedes se imaginarían. Simplemente hace lo mismo que el programa de entrada hace. ¿Ya? Entonces lo simula. Entonces, si el programa de entrada no termina como este lo está simulando y si esa simulación es correcta, debe hacer exactamente lo que el programa haga. Entonces, si este termina, esta máquina que está simulando también termina. Si este no termina, el programa de entrada no termina originalmente, entonces este que lo está simulando, pues tampoco. Eso es exactamente lo que estamos hablando. Ahora, yo les hablé de que esta entrada era un programa en Python, pero esta entrada pudo haber sido otra máquina de Turing. ¿Por qué? Porque las máquinas de Turing también se pueden representar con ceros y unos. O sea, uno pone el alfabeto, pone marcadores que me dice de aquí hasta aquí es la entrada, de aquí hasta acá es la función, de aquí hasta acá. Uno lo codifica. Ustedes saben que todo se puede codificar en ceros y unos. Entonces, esa máquina puede recibir como entrada otra máquina y simplemente puede simularla. Ese es el concepto de máquina universal de Turing. Una máquina universal es una máquina que recibe otras máquinas como entrada y simplemente las simula. ¿Les queda claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen dudas al respecto, es mejor que las hagan ahora porque... Profe, yo tenía una duda, Ujú. concretamente en el ejemplo del grafo, ¿cierto? Sí. Pues como es diferente, si yo tengo, pues como estamos utilizando la representación matricial, como es diferente de tener un grafo con 3 nodos a uno de 4 nodos, pues digamos que si yo quiero verificar una propiedad sobre cierto grafo, la máquina de Turing que tengo que hacer tiene que ser específica para esa cantidad de, No. pues para la cantidad de nodos que tenga el grafo, o de algún modo yo le puedo especificar como que el Exacto. grafo va a tener X nodos, entonces debe leer de tal o cual manera la entrada. Exacto, eso es una forma muy interesante. Tú podrías, imagínate que tú me diste una buena idea allí. Uno puede, digamos, en la entrada, uno puede decir, al comienzo se escribe el n. Este n puede ser el número de nodos que tiene. ¿Listo? Y una forma incluso mucho más fácil. Si tú quieres decir que n es el número de nodos y lo quieres codificar en binario, una forma que lo puedes hacer escribiendo aquí n unos. Eso me dice, bueno, estoy leyendo una matriz que tiene n nodos. Luego uso el 0 como separador. Entonces yo sé que este ya es el separador. O sea, ya aquí leo cuántos nodos tengo. Este es mi separador. Y aquí ya vienen los ceros y los unos que me representan el grafo en sí. Entonces, mira, en una misma cadena yo estoy codificando el número de nodos que tengo con este separador y luego aquí estoy especificando la matriz de adyacencia, también como otra cadena. Y simplemente concateno estas dos y me queda una cadena, especificando mi representación de matriz de este grafo G. ¿Me entendiste, Daniel? Sí, No sé. es claro. Jorge, perdón. Entonces, lo que quiero que sepas es que al tener un alfabeto, pues, digamos, binario, tú allí ya puedes codificar lo que quieras, cualquier entrada, así sea una estructura supremamente compleja.
¿Por qué? Porque uno simplemente pues añade información que le ayude a uno a identificar ese elemento. Y eso es lo que es el lenguaje de máquina. Si tú vas al lenguaje de máquina es simplemente secuencias de ceros y unos donde cada campo te dice información acerca de la entrada que estás leyendo. Entonces esa es la esencia de la máquina de Turing, que cualquier cosa, por compleja que sea, se puede especificar fácilmente con ceros y unos y moviéndote de la izquierda a la derecha. Con eso ya puedes codificar cualquier cosa. ¿Ya? Bueno, entonces, digamos que ya deben entender qué significa decidibilidad, semidecidibilidad, qué significa que una propiedad sea decidible, qué significa que un conjunto sea recursivo, y qué significa semidecidible y recursivamente numerable. Les va a pasar que van a confundir a veces recursivo con recursivamente numerable, como le pasó a Daniel. Entonces, una forma de que se pueden acordar es que recursivo es decidible, y decidible significa que ustedes pueden decidir cada entrada, y recursivamente numerable es semidecidible, es decir, que ustedes pueden decidir las que sí, pero las que no, ustedes no las deciden. ¿Alguna pregunta? Denme un momento. Bueno, caballeros, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Les queda esto claro? Bueno, entonces, lo que sigue con esto es poder rápidamente otros modelos que son equivalentes a máquinas de Turing. Por ejemplo, tener múltiples, uno es tener múltiples cintas, multiple tapes. Entonces, imagina una máquina que puede leer al mismo tiempo de 3 entradas. Ese modelo puede que sea interesante porque tiene cierta concurrencia. Es como, imaginen que usted tiene un disco y en ese disco ustedes pueden leer diferentes partes al mismo tiempo. Puedo hacerlo en una sola máquina de Turing. Yo puedo codificar eso. ¿Alguien se imagina cómo? O sea, yo no necesito eso. Yo puedo haber utilizado una sola cinta y de pronto un alfabeto un poquito diferente para codificar eso. ¿Alguien se imagina cómo? ¿Ninguna idea? Profe, Yo no entendí, profe, la pregunta. Esta es una máquina con 3 cintas, ¿sí ves? Ah, ok. Ajá. Y esa máquina, pues, funciona exactamente como una máquina de Turing. Estas 3 cabezas se pueden mover al mismo tiempo, dependiendo de lo que estén leyendo, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y aceptan cuando pues entra en un estado de aceptación. La pregunta es cómo ¿eran harían... las 3 cintas? ¿Cómo? Él utiliza las 3 cintas y acepta cuando entra en un estado de aceptación. Las cintas simplemente le sirven para el moverse izquierda, derecha, izquierda y hacer... estas máquinas de hecho son muy útiles en algoritmos porque lo que hace es, ellos a veces empiezan con la entrada en la primera cinta y estas otras cintas las utilizan para hacer cálculos, para contar, para tachar, para llevar cuentas aquí.
Pero todo se Pero puede hacer en cinta. ¿Cómo? él lee las tres cabezas a la vez. Sí, Ok. Pues entonces no usaría como que las tres cabezas para decidir qué hacer. Como que yo le digo, si estoy en este estado y leo, no sé, BBA, como está ahí, entonces hace tal cosa. sí, mira, la función es así. Ah, ok. Delta, estoy en este estado, una cabeza está leyendo algo, otra cabeza está leyendo algo y otra cabeza está leyendo algo. Te dice el nuevo estado, te dice qué se reescribe en cada cinta y te dice para cada cabeza si se va a la izquierda o a la derecha. Así funciona esta máquina. Listo. Una pregunta. ¿Sí? Al principio, esa máquina, todas las cabezas empiezan al principio de la cinta en las tres cintas. Sí, ajá, exacto. Todas comienzan aquí. Mm, Y luego sí ya se empiezan a mover de cualquier manera, como lo defina tu función. pues no sé si es como una idea loca, pero es decir, cada cinta es como un módulo de la máquina. No sé si me hago Sí. entender, cumple una función específica. Ujú, Entonces sería como por cada cinta, dependiendo de cómo esté definida esa máquina, definir como una máquina de, o sea, supongamos que es una máquina de Turing chiquitica que cumple una función en esa cinta por las tres cintas, ¿cierto? sí. Y entonces yo lo que haría es como juntar, o sea, juntar las tres cintas en una sola, ¿cierto? Y separarlas como por un estado inicial. Y es como que la máquina de Turing final sería como, él empieza en el estado inicial, ¿cierto? Ujú, Y entonces, pues, como yo dividí cada cinta en tres máquinas de Turing chiquiticas, ujú, entonces hago lo que dice la máquina de Turing chiquitica para la primera cinta, hago eso y después me muevo al separador que me indicaría el ujú. inicio de la segunda cinta. Sí, Cuando esté parado ahí, hago lo que me indica la máquina de Turing chiquitica para la segunda cinta, ujú, hago eso y después me muevo al inicio de la tercera cinta. O sea, al sí. separador que me marca la tercera cinta, hago lo que dice la máquina de Turing, el módulo, pues, y Ujú. así sucesivamente. Esa es como la idea que tenía. Eso funcionaría, efectivamente. Otra manera que lo puedes usar es simplemente aumentar el alfabeto de la cinta e imaginarte que tu nueva cinta recibe, o sea, esta es tu cinta. Es una sola cinta, simplemente cada elemento es una tripla. ¿Sí lo ves? Entonces, en otras palabras, tu alfabeto, el alfabeto de esta cinta es simplemente es el producto cruz del alfabeto de esta. ¿Qué quiere decir? Que cada elemento, mejor dicho, esta es la primera celda, la segunda celda, la tercera celda, la cuarta celda. O sea, en cada celda va a haber una tripla. ¿Sí ves? O sea, en vez de la cadena ser de la forma A, B, B, la cadena de entrada, digamos, la cadena de entrada tiene más bien la forma como triples, como, eh, no sé, pues aquí se escribió así, pero lo puedo haber escrito de esta manera más bien. A, B, A, seguido por A, B, B, seguido por B barra A barra B. Es decir, los elementos son triplas. Y ahí escribo la cadena. Es esta representación que está aquí. Entonces, como ya la tienes así, ya tú puedes
Invertantes símbolos que te indican en dónde están las tres cabezas. Por ejemplo, en esta cinta yo sé que hay una cabeza que está aquí, otra cabeza que está aquí y la otra que está acá. O sea, hay un símbolo especial que se llama A hat, B hat, o bueno, B sombrero, A sombrero, por ejemplo, para indicarme en qué sitio de la cinta estoy. De esa forma podrías hacer esto de una manera, digamos, más eficiente. Pero la manera que tú dices también funciona. Digo más eficiente porque no tendrías que ir hasta buscar el separador, buscar la otra cinta, volver, sino que lo puedes hacer más rápidamente así. Bueno, otra cosa que uno se puede imaginar es una máquina que sea infinita en ambas direcciones. Es decir, digamos que empecemos aquí, entonces tiene un número infinito de caracteres hacia allá y un número infinito de caracteres hacia allá. Es decir, por ejemplo, A, B, 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 B y luego un número infinito de blancos, caracteres vacíos por acá. Y lo mismo aquí, termina acá en caracteres. Entonces, eso también se puede pues, hacer con una sola cinta. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente pueden imaginar que ustedes es como si doblaran esta cinta aquí. Entonces le quedan dos cintas, la parte derecha y la parte izquierda. Y nosotros ya vimos cómo simular dos cintas con una sola. Entonces, infinita en ambas direcciones también se puede codificar con una máquina de Turing tradicional. Bueno, aquí se vuelve más interesante. Imagínense una máquina que tiene dos pilas, ¿ya? ¿Y cómo funciona eso de las dos pilas? Ustedes están leyendo. Es como, si se acuerdan lo de cuando vimos Push Down Automata, que hay una pila. Entonces, ustedes tienen una entrada y en esa entrada no pueden reescribir nada, pero sí tienen dos pilas. Entonces, la pregunta es, si ustedes tienen una máquina que no puede reescribir, ¿cómo simularían con dos pilas una máquina de Turing? O aún más, Puedo viéndolo. escribir en las pilas, ¿no? ¿Cómo? O sea, si tengo que reescribir, yo Ujú. podría como escribir en una de las pilas. Sí, exactamente. Pero ¿cómo tú lo de reescribir? Sí, pero ¿cómo haces? Por ejemplo, una máquina de Turing lo que te puede pasar es que yo estoy aquí y me muevo acá. ¿Tú cómo haces para simular ese movimiento? Profe, pues llevo una pila al derecho, como estaba leyendo, Ujú. y la otra la trato de llevar como al revés, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, la idea es sencilla. Si yo estoy aquí, esta parte de yo puedo asumir que esta parte de la cinta la tengo en una pila cuyo elemento es este B, ¿cierto? O sea, esta pila, el tope de la pila es este B y el primer elemento es este. Y el resto de aquí para acá también está en otra pila. ¿Dónde yo borro esto? Esta parte de aquí, la parte verde es esta pila segunda y la parte amarilla es esta pila de aquí. ¿Cómo simulo, por ejemplo, moverme de aquí hasta acá? ¿Qué haría? Voy a mover de esta punta desde aquí hasta aquí en la máquina original. ¿Cómo simulo eso con dos pilas? ¿Qué tenían que hacer? ¿Me entienden lo que quiero decir o no?
A ver, ustedes tienen que conservar esta representación de que siempre lo que esté a la izquierda está en una pila y lo que esté a la derecha donde estoy está en la otra. ¿Cómo hacen eso? Si se mueven a la izquierda, ¿qué hacen? ¿Qué le hacen a las pilas? Pues saco a una y le meto la otra, ¿no? Exactamente, si se mueven aquí, sacan este de acá, hacen un pop y hacen este y lo pasan acá. Y si me voy al contrario, pues al contrario, sacan este pop y hacen un push aquí. Y así. Y obviamente si lo que quieren es reescribir, pues lo mismo. Si yo me muevo y reescribo este A, o sea, digamos que yo estoy aquí. Entonces esta mi representación es correcta. Y ahora lo que voy a hacer es reescribir este A y me va a mover de aquí a acá. Entonces, ¿qué hago? Cojo este elemento de aquí, lo saco y pongo una A, y luego le pongo este de aquí y saco este de acá. Entonces, con eso, yo espero que hayan visto que uno, si tiene dos pilas, puede simular la cinta de una máquina de Turing. Es decir, que si uno tuviera una máquina de Turing que no reescribe en la cinta de entrada como un pulsador autómata, pero a cambio de eso tiene dos pilas en vez de una, uno ya tiene una máquina de Turing. Entonces, puedes imaginar que muchos computadores, cuando ven arquitectura de computadores, hablan de pilas, porque pues uno con pilas puede hacer, representar todo esto, estructuras más complejas. Dos pilas. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a otro un poquito más complejo. Este es más cercano a Python. Se llaman los counter automaton. Entonces, si lo quieren ver de esta manera, una máquina de contadores es simplemente un programa, es como un lenguaje Python que lo único que tiene son contadores, y esos contadores ustedes los pueden incrementar, decrementar y testear si son 0 o no. Y eso es todo lo que pueden hacer. Incrementar, decrementar y testear por 0. Increíblemente, eso es tan poderoso como cualquier lenguaje de programación. Que no necesita multiplicación, no necesita nada de eso. Solamente incrementar, decrementar y testear por 0. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, empezando por aquí, ya vimos que con dos pilas puedo simular la máquina de Turing. Ahora yo quiero hacer el argumento que ustedes pueden simular cualquier pila con dos contadores. Para eso, imagínense que la pila tiene puros ceros y unos, ¿cierto? Entonces, digamos que esto sea 1, 0, 0, 1. Pues este número que está aquí, 0, 1, 1, 1. Ya. Entonces, ¿cómo simulan agregarle un 0 a esto? Hacer un push de un 0 con un contador. Esta es mi pila original, la pila tiene ceros y unos, y la voy a simular con un contador. Entonces lo que yo voy a hacer lo siguiente es, en el contador voy a tener el número que corresponde a este, es decir, el número 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 en binario. Ahora, para agregarle un 0 aquí, yo necesitaría pues que este i se me convirtiera también con un 0 aquí, es decir, poner un 0 acá. ¿Cómo hacen eso? En binarios, ¿qué corresponde agregar un 0 al final? ¿Ustedes no saben?
Multiplicar por 2. Exactamente, multiplicar por 2. Entonces ya vamos bien. Entonces yo necesito, con contadores, buscar la manera de multiplicar por 2. Supongo que tienen otro contador. ¿Cómo hacen para multiplicar por 2? Acuérdense, ustedes, ¿qué operación tienen ustedes? Tienen la suma, o sea, tienen más 1, menos 1, es decir, tienen incrementar en 1, decrementar en 1, si es 0 o no. Esas son todas sus operaciones. Bueno, y un ciclo que les permita preguntar incremente, mientras no sea 0, incremente, o decremente. Pero no más. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes multiplican por 2? Con dos contadores. Bueno, ustedes pueden también, si quieren, asignar un contador a otro. Aunque no es necesario. Bueno, supongamos que este es, les ayudo más. Supongamos que este es mi i y j empieza en 0. ¿Cómo hago para multiplicar i por 2? Usando el j. ¿Ninguna idea? Ese es el problema de maratón de programación. Yo solo puedo sumar y ¿qué más? Incrementar, decrementar y mirar si algo es 0 o no. Y mirar si los contadores son iguales a 0. Puede incrementar varias veces, ¿no? O sea, incrementar mientras hay frente 0, decrementar. Bueno, se lo voy a preguntar más fácil. Ustedes tienen Python. Pueden hacer lo que quieran de Python. Sea el while, len, cualquiera de esas. Pero las únicas operaciones que pueden utilizar son operaciones en contadores, es decir, en variables naturales, que sean el más 1, o sea, el i más más, o el j más más, el i menos menos, o el j menos menos, y comparar si es i es igual a 0 o si j es igual a 0. Y el resto pueden utilizar todo lo que quieran de Python, excepto las operaciones en los contadores son solamente esas. Entonces, ¿cómo hacen? Pues, profe, es que realmente no sé si se puede, pero si yo puedo asignar j igual a i, o sea, que j tenga el valor que está en i, Ujú, coger y comenzar a aumentar j ujú. y a decrementar i hasta que Exacto, i sea igual a 0. exacto. Pero entonces, ¿qué valor te quedaría en j? Me quedaría 2i entre comillas. Ujú, exacto, porque tú incrementas, cada vez incrementas o sea, j más, ¿cierto? Lo incrementas 2 veces, ¿eso es lo que estás diciendo? ¿Cómo dijiste? O Repíteme sea, otra vez. profe, ¿Cómo no empieza? sé, hacer pues tú dijiste que se podía Ujú. como colocar los dos contadores en el mismo valor, ¿cierto? Sí, eso es una forma. Pues lo permití para ayudarle un poquito que no es necesario. Porque, Ujú, pues, si los dos se pueden colocar en el mismo valor, ujú, digamos que el estado inicial sería que los dos estuvieran en el mismo valor ujú. y comenzar a decrementar uno de los dos y aumentar el otro. Exacto, eso funciona. Ahora, supón que no puedes decir i igual a j. ¿Cómo haces? Solamente puedes decir i igual a 0, j igual a 0 o i más, j más. Pues, no sé, de pronto, coger y decrementar y por cada vez que decremento i,
aumento J 2 veces, Exacto. hasta que I sea igual a 0. Perfecto, eso funciona. Muy bien. Entonces, con eso que estás probando, Ángelo, que tú puedes aumentar un 0 aquí muy fácilmente, ¿cierto? Hacer un pop a una stack de 0 corresponde a multiplicar este I que está representando este stack, multiplicarlo por 2. ¿Qué significaría hacer un push, perdón, poner un 1 aquí? Pues haces casi lo mismo, pero al final le agregas un 1, ¿cierto? Bueno, ¿cómo haces? Supongo que este es en 0. ¿Cómo haces para hacer un pop de un 0? Es decir, cancelar este 0. Aquí corresponde Pues, eso. a dividir entre 2. ¿Y cómo hace división por 2? Con 2 contadores. Pues sería como la misma lógica, solo que ahora es decrementando, ¿no? Exactamente. Muy bien, entonces tú ya sabes cómo hacer un push de un 1, un push de un 0, un pop de un 1 y un pop de un 0. Quiere decir que con 2 contadores puedes simular un stack. Eso quiere decir que una máquina de Turing la puedes simular con 4 contadores. ¿Sí ven por qué? Porque tienen 2 contadores para un stack y otros 2 contadores para la otra stack. ¿Es claro? ¿O no? Es decir, con estos 2 contadores simulan este stack y con estos otros 2 simulan este stack. Entonces, como con estas 2 se puede simular esta máquina de Turing, con estos 4 se puede simular todo esto. ¿Es claro o no? Sí. Y si estaban preguntando, si no entendían lo del programa en Python, pues aquí está el programa en C para multiplicar por 2 o dividir por 2. Bueno, el último fue el que acaba de decir Angelo. Pero eso no es todo. Usamos 4 contadores. Resulta que uno no necesita tantos. Uno solamente necesita 2 contadores, no 4. Y allí es donde la importancia de las matemáticas. Uno como diablos hace esto mismo, pero con 2 contadores nomás. Muy fácil. Ustedes saben que con 4 contadores simulan la máquina de Turing. Entonces yo les voy a mostrar una forma para codificar 4 contadores en cualquier lenguaje con 2 contadores. ¿Qué necesito? Yo tengo estos 4 contadores y yo puedo incrementar este, o incrementar este, o incrementar este. O decrementar este. O sea, cualquier operación la puedo aplicar a cualquiera de estos los 3. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger 2 contadores y en el contador 1 yo le voy a asignar el valor 2 a la i, 3 a la j, por 5 a la k, por 7 a la l. Nótese que estos sean primos. El primo 2, el primo 3, el primo 5 y el primo 7. Yo no sé qué tantas matemáticas ustedes recuerdan, pero todo número natural tiene una descomposición única en sus factores primos. ¿Qué quiere decir? Que dado i, j, k, l, esta descomposición es única y corresponde a un único número. A ver, entonces supongamos que en los contadores originales yo quiero incrementar el i, es decir, que i se vuelva i más 1. ¿Cómo hago para simular esto aquí? Si yo incremento el i, yo quiero que este C1 se me vuelva 2 a la i más 1 más 3j, 5k, 7l. Porque estoy incrementando este i. Entonces yo creo que si C1 era esto, C1 se me vuelva esto.
¿Cómo hago yo para... ¿Qué operación tendría que hacer yo en este contador para que esto se me vuelva I más 1? Y las demás queden igualitas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Me entienden la pregunta siquiera o no? Multiplicar por 2. Exactamente. Multiplicar por 2. ¿Y cómo multiplican por 2? Pues ya vimos. Necesitan otro contador, ¿cierto? Entonces usan el contador C2 y ese C2 pues lo utilizan para poder multiplicar por 2, que ese algoritmo ya lo dio Ángelo. Entonces empiezan con él en 0 y empiezan a incrementar este. Pero lo único que ustedes necesitan saber es que si el número empezó con esta forma, si lo multiplican por 2 es como incrementar el I. ¿Qué necesitan para incrementar el 3? La J, perdón. Si es J que se incrementa, ¿qué tienen que hacer el contador? Multiplicar por 3. Exactamente. Y si quieren el K, multiplican por 5. ¿Multiplicarlo por 3? Exacto. Multiplicar por 3. Y si quieren incrementar el K, entonces por 5 y así sucesivamente. Ahora, yo no sé si ven la importancia de que estos sean números primos. ¿Por qué no funcionaría con otras representaciones? ¿Qué pasa si yo digo, ¿por qué esto no me funciona? 2 a la I, 4 a la J, bueno, 5 a la K, 7 a la L. ¿Por qué no me funcionaría utilizar este 4 a la J allí? Porque el 4 se puede representar con alguna potencia del 2. Exactamente. Entonces, si lo multiplican por 2, podrían estar afectando el J también, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿O no? Sí. Sí. Exacto. Entonces, ese es el problema. Entonces, por eso es que los números tienen que ser primos. Entonces, yo puedo codificar los valores de I, J, K, L con esta representación en sus factores primos. Y simplemente cada vez que incremente, decremente cualquiera de estos contadores originales, yo solamente voy a este contador que está aquí y lo multiplico por 2, por 3, por 5, por 7. Eso es para incrementarlo. Para incrementarlo, pues divido por 2, divido por 3, divido por 5, divido por 7. Y con eso ya puedo simular con dos contadores. ¿Por qué necesito dos contadores? Porque yo necesito este contador auxiliar para poder hacer las operaciones de multiplicación por 2, por 3, por 5, por 7. O división por 2, por 3, por 5, por 7. ¿Entendieron eso o no? ¿Sí entienden? Profe, Ujú. pues más o menos entiendo el comportamiento del contador 1 y el contador 2, ¿para qué es que me sirve? Eh, ¿Cómo harías para multiplicar por 2 sin otro contador, Ángelo? Ya, sí, no se puede porque ahora lo que hacíamos era sumando uno y restando el otro. Sí, entonces para eso necesitas el otro contador como auxiliar, ¿ya? Porque acuérdate que las únicas operaciones que tú tienes son incremento y decremento y este así es 0. Entonces para poder multiplicar por 2 necesitas otro contador. Entonces, ¿qué es la importancia que se deben llevar ahora de algo que quizás no sabían? Que en cualquier lenguaje de programación ustedes no necesitan más de dos variables. Con dos variables, si ustedes tienen incrementar, decrementar, que es lo mínimo que tiene cualquier lenguaje, pueden codificar 200.000 variables si su programa tiene 200.000 variables y cualquier estructura. O sea, es básicamente increíble que cualquier estructura de datos, por compleja que sea, se puede codificar simplemente con dos contadores. Que es la importancia de lo que les estoy diciendo aquí. Dos contadores. Y detrás de esto, pues está la teoría, por ejemplo, de los números primos. Entonces ahí es donde si ustedes se preguntan, a mí por qué interés tiene una máquina de Turing si yo nunca programar en esto. Es que le enseña los verdaderos límites y el poder de la computación. Saber que ustedes todo lo pueden hacer con un mínimo número de cosas. Bueno,
Entonces, ¿no tienen otras preguntas? Bueno, si no, entonces dejamos allí, que tengan buen fin de semana. Espero que hayan aprendido algo. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero es con respecto a lo de visibilidad, pero visibilidad, sí. Sí, dime. Pero es más, o sea, es que me surgió la duda, por ejemplo, si uno puede como definir la completitud de un sistema formal en términos de visibilidad. Porque es que Ujú, lo que se me ocurría es, por ejemplo, no, yo tengo un sistema axiomático ujú. con mis métodos de deducción y entonces digamos que uno tiene la propiedad X es probable. Entonces, de cierta manera uno podría decir como que si, si esa propiedad de X es probable, ¿cierto? Ujú. Es decidible para todos los teoremas de ese sistema formal, entonces es completo. O sea, no sé si existe alguna relación entre completitud y decibilidad. Hay una relación y es una pregunta muy interesante. De primerazo, te cuento que hay sistemas que son completos, por la lógica de primer orden, pero son indecidibles al mismo tiempo. O sea, completitud significa que si es cierto, existe una prueba de ello. ¿Ya? Y eso es todo lo que te garantiza la completitud, que si algo es cierto, existe una prueba de ello. El problema es que no te da el algoritmo. Y esa es la desconexión que hay con esto. Lo que sí te da es un proceso semidecidible, que se ensaya todas las pruebas, ensaya todas las posibles derivaciones, de las derivaciones. Como el conjunto de todas las derivaciones es contable, enumerable, entonces tú o sea, si existe, la vas a encontrar, pero si no existe esa prueba, ¿cómo te das cuenta que ya examinaste todas las pruebas posibles? ¿Sí ves? Entonces ahí no vas a poder directamente hacer la conexión entre visibilidad y completitud. Ahora, si tú tienes ciertas propiedades de tu sistema de pruebas, eh, por ejemplo, que toda fórmula, la fórmula o la negación de la fórmula son ciertas, eso te puede ayudar a conectar. En esos casos uno puede decir que si existe una prueba, o sea, si el problema es completo, entonces también es decidible. Pero tienes que tener otras propiedades extras del sistema formal para que te garanticen decidibilidad. ¿Entiendes, Daniel? Sí, profe. Sí, o sea, es solamente el hecho de tener un sistema de pruebas no te da el algoritmo que tú necesitas Sí, para te da un algoritmo semidecidible. Entonces la conexión está más por el lado de semidecidibilidad que por decidibilidad. Y el algoritmo es muy sencillo, ensaya todas las pruebas posibles. Si hay una, la vas a encontrar, pero si no hay, no sabes cuándo terminar y dejar de decir, no, no hay prueba de esto. Bueno, una pregunta muy interesante, Daniel. Bueno, entonces, muchachos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Este lunes no es festivo, ¿no? No. No, No. profe. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Chao, Hasta Frank. luego, profe. Recuerden hasta de hablar luego. con Nicolás. No sé si ya están empezando, pero no tienen que la tarde. De pronto aprovechen para discutir con él acerca de eso. Que estén muy bien, muchachos.